Buenas, ¿qué tal? Cada mes vamos a poner un vídeo gratuito de All for Marketplaces de los que hemos subido en el último mes en la plataforma en este canal de YouTube. Así que si queréis ver un vídeo gratuito cada mes, podéis suscribiros al canal y además en allformarketplaces.com podéis encontrar más de 170 clases con 3 nuevos vídeos cada semana. En la descripción de este vídeo os dejo un descuento para que podáis daros de alta en la plataforma pagando menos. Nos vemos. Carlos Zubialde, ¿qué tal? ¿Cómo estás, guapo? Muy bien, un placer volver a hablar con usted, señor Ordóñez. Si siempre que hay algún marrón en logística, pues tiramos de nuestro experto, ¿no? Esto es como el programa de Susana Griso que va trayendo expertos. Tú eres nuestro experto en, en logística. Pero solo en esto, ¿eh? No soy como esos que hablan de vulcanología o hablan Exacto. de la energía la semana anterior o de la pandemia la anterior. No, yo solo me dedico a la logística. Opinólogos les llaman. Sí, señor. Ciencias de la opinión. Oye, Carlos, para que no lo sepa, tiene su blog de información logística.com, noticias sobre logística diariamente y tal. Aparte eres consultor en temas de logística. Tienes por ahí un proyecto súper loco de unos drones que van escaneando RFIDs por el almacén y te van diciendo si vas ligero de stock o no y qué más cosas haces. Me vale por ahora ya. Me vale. Ya. Pues Me consume ya las horas pertinentes. Luego ya tenemos que tener también las horas para hacer otras cosas. para leer revistas sobre logística, ir a ferias y Y la demás. feria, los webinars que tan de moda se han puesto. Totalmente, sí, sí. Oye, pues esto es como cuando te duele la pierna, vas al traumatólogo, pues queremos saber qué ha pasado con el tema de los containers en China, que bueno, estuvimos comentándolo en la newsletter de All for este sábado pasado, pero hay cosas que nos escapan. O sea, básicamente hay un pitote de varios pares, la cosa no tiene pinta de que se vaya a arreglar antes de mediados 2022, pero bueno, Mínimo, mínimo. tú eres el experto, tío. Cuéntanos de dónde viene esto, este atasco que vendrá desde el COVID y por qué se ha ido alargando. Digamos que este es un poquito como la película de George Clooney, La tormenta perfecta. Eso es lo que tenemos, ¿vale? O sea, no hay un solo factor que diga o sea el causante de lo que esté ocurriendo. Son varios Ujú, factores que han concurrido en un mismo tiempo y han hecho que estalle una tormenta perfecta. ujú, Obviamente, el primer factor es el COVID. Es decir, el COVID ha alterado todo lo que son las relaciones comerciales mundiales. Ha alterado todo lo que son las cadenas de suministro tal cual se entendían antes de enero del 2020, están completamente alteradas. Antes muchas empresas se proveían en Asia, en China, de material, de materia prima, de producto terminado, con unas cadenas logísticas muy cortas. Estábamos hablando que desde China un producto a cualquier puerto de España, por ejemplo, podía tardar entre 26 y 28 días de navegación. Es decir, estábamos hablando que en 40 días una empresa podía tener desde el origen en China hasta en la estantería el producto ujú, sí. a un coste relativamente muy ajustado, muy bajo. Ujú, Estamos hablando que los contenedores en aquella época pues, podían estar rondando los $600, 700, 800. Estamos hablando de contenedores de 40 pies. Para quien no lo tenga ubicado, un camión grande, grande, grande. ujú. Eso, ¿vale? Es decir, el coste que tenía de traer un contenedor desde China hasta Europa era menor que hacer un transporte en camión desde Madrid a París. Joder, no está mal. ¿Vale? En eso estábamos. Entonces, Ujú, el COVID lo que hizo fue trastocó todo esto, de forma que muchas empresas ahora están acortando su cadena de suministro. Es decir, están buscando proveedores mucho más cercanos, en mercados mucho más cercanos y que les den muchísimos menos problemas de transporte. Mercados como Marruecos, Turquía, Europa del Este, ¿vale? Polonia, Bulgaria, son países que otra vez están tomando mucho, mucho auge. Segundo tema, las navieras. Las navieras, al llegar el COVID, lo que hacen es paran los barcos. Es decir, no hay barcos porque no hay tráfico mundial. Entonces, lo que hacen es no paran todos los barcos, sino que reducen en un porcentaje muy importante los buques que están disponibles. Es decir, la capacidad para transportar contenedores se reduce.
¿Qué ocurre? Que cuando en junio del año pasado otra vez comienza la curva económica para arriba, las navieras no se fían y no ponen más barcos en el agua. Y se dan cuenta de una cosa, que es que los precios por contenedor empiezan a subir. Eso Y quería preguntarte, ¿realmente no se fían o es un, bueno, vamos a hacer subir los precios? ellos no lanzaron los botes al agua porque no se fiaban de la situación económica. O sea, es decir, no sabían si el COVID iba a volver otra vez al confinamiento. Acordaros, junio, julio, agosto del año pasado, cómo andábamos. Todavía el tema de la vacuna quedaba un poco lejos. Entonces, son grandes corporaciones que hicieron no arriesgarse. No ponemos barcos en el agua y se dan cuenta que con los pocos barcos que tienen en el agua, con la mercancía que va subiendo, los precios que cobran por contenedor empiezan a subir. Es decir, hay muchísima más demanda que oferta. Y por primera vez las compañías navieras se dan cuenta que la forma de hacer negocio no es teniendo muchos barcos, sino es teniendo pocos barcos. Y Tampoco hay cobrando que mucho. ser un lumbreras para llegar a esa conclusión, ¿no? No, pero es un sector donde siempre habían competido por hacer negocio teniendo más buques, ¿vale? Ya. Más grandes para transportar más, y se dan cuenta que teniendo menos ganan más dinero. Claro. Esto continúa durante el año 2020 y llegamos al 2021, y en el 2021 hay otras dos cosas importantes que ocurren. Una es el canal de Suez que se cierra con el buque Ever Given, que se queda completamente atascado durante una semana, que esto es un colapso total a nivel mundial de los flujos de barcos, de forma que lo que antes estaba caro ahora sube más todavía. Y luego dos últimos conceptos. China, con el tema de COVID, está cerrando sus puertos, es decir, el nivel de vacunación en China no está a la altura de Europa, de forma que, por ejemplo, hace poco en el puerto de Ningbo, que es el tercero más importante a nivel mundial, detectaron un posible caso de COVID y cerraron el puerto 2 semanas. Sí, que esto lo hablaremos después. Y luego la última, que es la crisis de las materias primas. Es decir, no hay contenedores físicos. No hay. Porque el que los produce, el 95% de los contenedores que vemos en los barcos, los hacen en China. Y no estaban haciéndolos. Entonces, unimos todo esto y es la tormenta perfecta. Y esto quería preguntarte, el tema de que salte un positivo en un puerto, en el tercer puerto más grande de China y que lo chapes entero, ¿no es un poco intencionado? Claro, a ver, aquí entramos en un terreno donde hay una pelea mundial importante por quién va a ser, digamos, la principal economía. Ya te hago un Muchos expertos, spoiler, los chinos. los chinos. Entonces, sí es verdad que muchos expertos aducen a que esto está hecho de una forma deliberada para que todavía el desequilibrio mundial sea todavía mayor. Claro, porque en Europa tenemos la alternativa del tren que va desde China a Alemania, pero en Estados Unidos, por ejemplo, no. No. Por eso, por ejemplo, en las últimas noticias están hablando de que Estados Unidos está presionando a las grandes compañías navieras para garantizar, sobre todo, los flujos a través del Pacífico entre China y Estados Unidos. Hay una guerra mundial y China ahora mismo es juez y jugador a la vez, es decir, es jugador y árbitro. De hecho, algunos de los vendors más grandes que estarán viendo este vídeo dentro de Allfor seguramente les habrán ofrecido fletar sus productos en barcos específicos que está pagando Amazon. Lo veíamos también el otro día en la newsletter. Esto lleva así meses. De hecho, están negociando precios a la baja de compra en la parte de retail para colar esos productos en barcos fletados ad hoc para Amazon. Pues claro, Amazon en Estados Unidos no se va a quedar sin stock en el Q4. Correcto. Entonces, claro, ahí ya digamos que empiezan los desequilibrios entre compañías navieras, compañías como Amazon, que no quieren quedarse en el Q4 sin ningún tipo de productos o tener escasez en productos. Claro, ¿qué pasa?
es un elemento distorsionador, porque como bien dices, están intentando llenar ese tipo de barcos, aunque sea a la baja. China no les va a dejar, posiblemente. Seguramente veremos cierres de puertos. Es decir, tú puedes tener un barco, pero si yo tengo el puerto cerrado, tu barco va a estar 2 semanas delante de mi puerto. Sí, sí. Bueno, que de hecho ya se está viendo esto últimamente. Efectivamente. Entonces, joder, el problema en el fondo es nuestro, porque nosotros hemos estado toda la vida dependiendo de los chinos porque salía todo muy barato y no sé qué, pero ahora que nos tienen pillados por los huevos, tampoco no es culpa de los chinos en el fondo. No. A ver, los que tenemos ya canas, nos acordamos que las primeras deslocalizaciones que se dieron en Europa fueron hacia países de Europa del Este. Estamos hablando hace pues 30 años, 35 años, cuando la automoción se empezó a ir a países como la República Checa, Polonia, Bulgaria. ¿Por qué se iban allí? Porque la mano de obra era mucho más económica, más barata. Sí. El siguiente paso, ¿cuál fue? El siguiente paso fue China, es decir, Asia. No solo es China, estamos hablando de China, es Indonesia, es Vietnam, son muchos países. Sí. Entonces, digamos que el sudeste asiático ha sido la fábrica mundial a nivel económico lo más barato. Hemos estado transportando esa mercancía a unos precios, como te decía, es decir, costaba menos traer un contenedor desde China a España que hacer un transporte, te digo, de París a Madrid. Entonces, claro, esto ha llegado a un momento de que ha explotado, es verdad que no ha sido deliberado, pero ha explotado. No, y es el momento en el que era insostenible. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues las industrias más punteras ya están trabajando en alternativas más cercanas. La automoción ya hace muchos años que se estableció en países más cercanos. Las grandes fábricas de automoción, por ejemplo, ya están en Turquía, ya están en Marruecos, están en esos países que son cercanos a Europa para la producción. ¿Qué es lo que falta? El conocimiento o, pues como está pasando con los semiconductores ahora. Es decir, no hay fábricas para hacer semiconductores y poner una en marcha no es una cosa sencilla. Sí. De hecho, hemos estado hablando de precios, pero no hemos dicho de a cuánto ha subido. O sea, de $600 subió a 3.000, algunos están en 14. Yo he llegado a ver burradas de me cuelo aquí pagando $30.000 y claro, eso es peor que el Bitcoin. El récord fue hace unos 10 días, un contenedor desde China a Estados Unidos se cotizó sobre $22.000. El problema ya no es, y cualquier contenedor ahora mismo que vaya desde cualquier puerto de Asia vía pues, Barcelona, Valencia, estarán en franjas de entre 10.000 y 14.000 euros, cuando hace 2 años estaban pues eso, sobre los $600, $800. Y ahora está entre 10.000 y 14.000 dólares. Lo peor no solo es el precio, lo peor es la no garantía. Es decir, antes de la pandemia, cuando tú contratabas con una naviera, ellos te daban la garantía del booking. Es decir, tú lo contratabas, pagabas y ellos te garantizaban que ese contenedor iba a viajar en ese barco. Pagabas un plus. Ahora mismo no hay garantía. Es decir, tú puedes llegar a pagar esa cantidad y que te dejen el contenedor en tierra. Y sabiendo lo piruleros que son los chinos, pues tienes muchos números. ¿Vale? Entonces, el problema ya no solo es la parte económica, sino también es la inseguridad de no tener garantizado que vas a recibir ese contenedor. ¿Y qué impacto puede tener, tío, eso en los precios de compra? Va a tener un impacto importante. De hecho, si hemos leído las noticias en las últimas fechas, ya se está hablando que España puede sufrir una inflación cercana al 4%, que no solo es por parte de la energía, sino va a ser también por el encarecimiento de muchos productos. Muchos de los productos que estábamos comprando a unas franjas de precio van a experimentar una subida. O deberían de experimentar una subida. Claro, que también aquí entraríamos en la posible guerra entre los grandes y los más pequeños. Ya, sí. No, pero a ver, que nos va a salir más cara la broma, está claro. La cuestión es hasta dónde va a subir la cosa. Subirá
hasta que yo, sinceramente, esta es una opinión muy particular y personal mía, pero no basada únicamente en una intuición, es hasta que las autoridades a nivel mundial le metan mano. Es decir, la Unión Europea, la Comisión Europea, Estados Unidos mediante sus instituciones, digan, señores, hasta aquí. Sí, sí, porque además venimos de perder puestos de trabajo a cholón y cada vez hay menos pasta como para que ahora encima empiecen a subir los precios de cosas básicas, ¿no? Exacto. Es lo que nos faltaba. Entonces, yo creo que hasta que las autoridades no entren a fondo y veamos también qué recorrido tienen, porque también están los temas de libre competencia. Sí. También es verdad, y tenemos que decir, que las compañías navieras es una especie de oligopolio. Es decir, las compañías navieras están agrupadas en 3 grandes grupos. Hay 3 grupos de compañías que están unidas. Entonces, bueno, es relativamente sencillo que se pongan de acuerdo entre ellas para, bueno, garantizar un poquito sus intereses. Y con la pasta que ganarán les va a salir más a cuenta eso que la multa que van a pagar dentro de 10 años. Pues exceptuando una compañía concreta, el resto de compañías navieras el primer semestre del año 2021 han ganado dinero, todas, e incluso hay algunas que en los primeros 6 meses del año 2021 han ganado más dinero que los 10 últimos años juntos. Hostia puta. Madre mía. Compañías, además ha salido en prensa, pues como Hapag-Lloyd, han ganado más dinero en 6 meses que los últimos 10 años. Qué fuerte, tío. Madre de Dios. Entonces, claro, es una situación que veremos cómo va a evolucionar, veremos. Oye, ya para terminar, el tema de la nueva ruta de la seda china y tal, no sé si lo has estado investigando, toda esta ruta marítima que están haciendo por Guadar, el Cuerno de África, Djibouti y tal, todo esto, ¿cómo nos puede llegar a afectar? O sea, ¿estos tíos van a ser los reyes de los 7 mares? Son los reyes de los 7 mares. Ya lo son. Aparte de los piratas de Somalia, tenemos a los ya chinos. Lo son. Claro, nos tenemos que preguntar si no hacían esas rutas antes, cuál era el motivo por los cuales no lo hacían. ¿Vale? Entonces, no se hacía básicamente porque las cadenas de suministro estaban tan al límite de los días que se intentaba cortar. Es decir, la ruta más lógica en cuanto a plazo más corto es vía canal de Suez. Vale. Si vamos por otro tipo de rutas, normalmente el coste es mayor, ¿vale? Y también el tiempo de tránsito es mayor. Veremos, pero rutas realmente alternativas no hay tantas. No hay tantas. Existen, pero la más ajustada a las cadenas de suministro que existían es la que va por el canal de Suez vía Mediterráneo hacia el norte de Europa. Pues nada, como bien dices, veremos. A ver qué es lo que nos depara no solo la nueva ruta esta, sino también los precios ahora en el Q4, porque puede ser un festival. En el Q4 yo creo que lo que va a ocurrir va a ser que los más desprevenidos se van a quedar sin mercancía. Es decir, gente que no ha sido previsora para el Q4 se va a quedar seguramente con menos volumen de mercancía para vender en los peak season. No creo que veamos un peak season de locura en cuanto a tema de precios, es decir, los costes de transporte los van a repercutir de alguna forma, es decir, no creo que veamos. Tengo ciertas dudas si algunos grandes retailers van a atacar a los más pequeños, es decir, porque tenemos que darnos cuenta que ahora mismo muchísima de la mercancía que venía vía marítima en grupaje, para que se sitúen los que nos están escuchando. Cuando hacemos transporte por marítimo tenemos 2 opciones. Una es contratar todo el contenedor para nosotros, o si no tenemos mercancía, contratamos solo una parte y la compartimos con más clientes que van en ese solo contenedor. Es lo que se llama grupaje. Ahora mismo, por los precios que se hay en el marítimo, hay parte de ese grupaje que se ha desviado hacia la carga aérea, hacia el avión. Porque el coste más caro.
Antes era muchísimo más caro, Sí, bueno, pero ahora hoy ya en no día tanto, pero la es pasta. diferencia es menor. Claro. Claro, pero estamos hablando con que igual estás contando que en el marítimo vamos entre 28 días aproximadamente o 30 y en la carga aérea estás hablando de 3 a 5. Claro, sí, sí. ¿Vale? Hay compañías muy grandes que ya llevan años trabajando la carga aérea para la importación de sus mercancías. Por ejemplo, el grupo Inditex. Es, por ejemplo, una buena ocasión para ver qué va a ocurrir. Es decir, ¿van a atacar a los más pequeños a través del precio? Ya. Hombre, si te lo puedes permitir y pegar un mazazo aprovechando la tormenta perfecta, a lo mejor sí, pero bueno, habrá que ver, habrá que ver. Habrá que verlo. Lo que está claro es que los costes de transporte van a tener que repercutirlos, porque el porcentaje que supone sobre la venta ha subido en un porcentaje brutal. Entonces, o lo repercutes o pierdes o vas a perder dinero. ¿Y tú a 2 años vista crees que esto puede volver a niveles pre-COVID de $600 el contenedor o esto ya se ha acabado? Soy incapaz de poder decirte algo. Uh-huh. Hace menos de 18 meses éramos incapaces de ver una situación como la actual. Ya, O sea, ya. si hablamos en febrero del 2020, nos cuentan esto y le decimos que está. Bueno, aquí nos lo cuenta, lo tachamos de loco. Ya, sí, sí. Yo creo que no va a llegar otra vez a los niveles que había antes, pero no porque se estabilice, sino porque lo que son las cadenas de suministro van a cambiar, ¿vale? O están cambiando. Las compañías ya no están fiando todo a Asia. Ya no están poniendo toda la fruta en el mismo cesto. Ya lo están variando un poco. Entonces, yo creo que no. 2022 sí va a ser como va ahora, mínimo hasta septiembre del año que viene, mínimo. Y veremos, ahí hay un punto, una cosa que veremos si distorsiona la situación, que es que muchas de las compañías navieras, antes de la pandemia del COVID, habían hecho pedidos de nuevos buques, ¿vale? En los años 2018-2019. Entonces, estos buques se van a flotar hacia mediados del 2022. Existe la gran duda de qué van a hacer las navieras. Es decir, ¿van a dejar apartadas estos grandes nuevos buques o los van a poner en el agua y van a poner esa capacidad en manos de los clientes? Obviamente, si abren la mano a mayor capacidad, lo lógico es que el precio tienda a bajar. Claro, pero ahora que han visto cómo ganar al póker, a lo mejor ya no les interesa. Por eso te decía que igual esto no vuelve a niveles pre-COVID. Exacto. Puede volver lo más... la lógica nos dicta que estas compañías regularizarán con nuevos buques su capacidad, que los precios se reducirán, pero no van a bajar a los niveles que estaban. Yo creo que el año 2022, finales del 22, 2023, los precios serán más altos de los que había antes, pero no tanto. Yo creo que una parte intermedia entre lo que teníamos antes de la pandemia y la locura que existe hoy en día. Yo aquí arrojo mi teoría, ¿eh? O sea, no hay nadie que le guste más la pasta que a un chino y cada vez más quieren cobrar más pasta, por eso ya no salía tan a cuenta fabricar en China y se habían buscado incluso alternativas los propios chinos fabricando en Vietnam, etcétera. Y claro, viendo ahora que han visto, como te decía, cómo ganar al póker y cómo hacer un pastizal, yo creo que estos tíos a 600 el container, ni de coña. Pero vamos, a 1200 igual sí lo veo, porque es que si pueden doblar lo que estaban haciendo antes, lo harán. Porque sí, ya te digo que es que, joder, cada vez hay más clase media en China y cada vez les gusta más comprar cosas de lujo, etcétera, y a la que ven algo que da pasta. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Exacto. Veremos, pero confluyen tantos intereses distintos, de tantos países distintos, que es difícil. Es difícil. Pero coincido contigo, Jordi, que yo lo de los 600, 800 no lo vamos a ver, ni lo de los 1200. Yo me aventuro a que van a ir siempre por encima de los 2000, 2500 para arriba. Lo cual también, si se estabiliza, va a ser un problema para muchas empresas importadoras. Porque
estaban importando cierto tipo de productos con un margen no muy grande. Sí, sí. Entonces, igual, por eso digo que habrá compañías que ya están o deberían de estar haciendo la búsqueda de foco hacia nuevos mercados, porque eso, si están esperando a la posibilidad de que bajen hasta esos niveles, yo creo que algunos se nos jubila esperando. Hostia, pero 2.400 es un por 4, ¿eh? Es una bestialidad. Sí, sí, pero claro, es que ahora mismo estamos en un por 20. Ya, sí, sí. Claro, claro, esta es la situación. Pero es Ujú, que ya no es que esté en un por 4, sino lo que tenemos que mirar es si ese precio es el precio adecuado e idóneo. ujú, Es como cuando decimos, bueno, es que un camión completo nos cuesta desde Madrid a París, pues nos está costando 1.200 euros o ujú. 1.000 euros. Es que... Y de repente cuesta 3.000. Claro, pero ¿cuál es el precio real que deberíamos? Pues igual no son ni los 3.000 que nos cobran, ni los 1.000 que estábamos pagando, porque íbamos muy por debajo de lo que debería de ser, ¿no? Ujú. Entonces aquí sí muchas compañías están ya haciendo esa labor de pensar cuál va a ser el precio medio y de buscarse otras alternativas más cercanas, sobre todo a nivel de Europa o países muy cercanos donde sustituyen el transporte marítimo por el terrestre. Ujú. Y ojo, que el terrestre también tiene sus problemas. Sí, sí. Bueno, pero eso nos da para otra, para otra clase. Otra, pero no estoy hablando del terrestre de distribución, sino del terrestre de camión completo y grande. Ujú. En España, por ejemplo, hay una falta de conductores que se ha contabilizado en cerca de 15.000. Y Y es un los problema. peajes. Y los peajes. Ujú. O sea, Exacto. faltan 15.000 conductores de camiones en España. Sí, señor. Joder. O sea, a ver, en un país en el que cada vez hay menos curro, ¿cómo puede ser que falte curro para ciertas cosas? Vale, que puede ser un palo ir en camión arriba y abajo, pero tío, si tienes que comer cada día, te pones a hacer hamburguesas en Es, el McDonald's si hace falta. es un trabajo muy duro, muy duro. Con los años se ha ido degradando Ujú, y ahora mismo las condiciones laborales son muy duras. ujú, Pero el problema no solo es de España, es un problema a nivel mundial. Es decir, en Estados Unidos tienen el mismo problema y en Europa en todos los países. O sea, el gran problema de las grandes flotas de transporte grande en Europa es la falta de conductores. ujú. ¿Y se arregla Y en, con camiones autónomos? yo creo que los camiones autónomos, dentro del ranking que yo tengo de cosas de ciencia ficción, pelea con el tema de la entrega de los paquetería con drones. Yo creo que está... Oye, pero ahí están los Tesla. eh, que yo sepa, en Ujú, Europa, en Europa, no se han llegado a entregar con drones ni 100 paquetes, ujú. pero se han escrito cientos y cientos y cientos y cientos de artículos. Me Sí, incluyo, sí. Salió hemos. igual, ¿cuánto hace? 3 o 4 años, creo que fue por San Jordi el vídeo ese del dron de Amazon entregando. Exacto. Pues no ha entregado ninguno y de hecho Amazon ha parado ese proyecto, lo tiene Ujú, completamente aparcado. ujú, Entonces, el camión autónomo, bueno, el camión autónomo va a poder ser, o yo sí le veo cierta funcionalidad, no sé, en áreas muy cerradas, ¿vale? ujú. Por ejemplo, pues en puertos, ¿vale? Vale. Tránsito interno en los puertos, en grandes fábricas o en grandes complejos donde haya pues, un tránsito de mercancía interno, Ujú. pero saliendo a la carretera, mm, difícil, difícil. Bueno, Entonces, viendo cómo conduzco yo, tampoco podría ser peor meter camiones autónomos. bueno, bueno, eh, No sé, a ver, es hay que, vídeos hay vídeos por las redes donde no, por muy mal conductor que seas, Jordi, estás unos cuantos puntos por encima de los vehículos autónomos. ya, tío, pero si hay tanta escasez de conductores y hay que mover el stock igual, ¿qué Sí. solución tiene el tema? Yo creo que bueno, tiene dos soluciones muy sencillas. Una es el poder dar un acceso mucho más sencillo a ese mercado laboral. Es decir, para que tú accedas a ser conductor, necesitas una serie de capacitaciones
que además has de renovar cada X tiempo, o sea, tiene cierta dificultad, que se puede hacer un acceso mucho más sencillo. Y obviamente hay que dignificar la profesión, y la dignificación de la profesión viene sobre todo a través de salario y mejores condiciones laborales. Aquí es donde entramos, salario, precio, servicio, cargadores, o sea, volvemos otra vez al mismo tema muy parecido al marítimo, ¿no? O sea, que hasta que no haya una crisis de que haya un 30% menos de camiones recorriendo Europa, no va a subir. Sí. Yeah. Exacto, pero tenemos que darnos cuenta que realmente si la crisis del transporte marítimo es grave, la del terrestre es la hecatombe. Cualquier cosa que nosotros, es decir, lo que hablamos ahora mismo del marítimo de China, estamos hablando pues, bueno, de productos, pero es que a través del transporte por carretera se transporta todo. La alimentación, lo que comemos, lo que bebemos. Si el transporte por carretera para o tiene problemas, puede haber un problema de desabastecimiento. Nos podemos seguir vistiendo la ropa que tenemos durante un tiempo, pero tenemos que comer. Eso tenemos que beber. ¿Vale? Entonces, bueno, es el problema del... Yo le veo el problema futuro más grave en todo lo que es transporte a nivel global, es el transporte terrestre y la falta de conductores. Ahí es donde vamos a tener el problema. Antes del COVID hubo una polémica en Twitter que decían que, hostia, los transportistas, que al final el trabajo que hacían no aportaba ningún valor y que no podían estar cobrando esa pasta y no sé qué. Y justo entró lo del COVID y todo Dios estaba cagado porque decía, madre mía, ¿y si ahora los camiones no nos traen el papel de váter ni la comida y tal? Y es acojonante cómo cambia la cosa, ¿sabes? Cuando te cierran el grifo, entonces sí te das cuenta de que esta gente realmente tiene un papel importantísimo. Las vacunas, las medicinas. Otra, sí. Es decir, todos nos hemos podido vacunar porque esas vacunas se han transportado desde una fábrica hasta el punto donde nos lo han inyectado. Sí. Entonces, es verdad que siempre había un cierto desconocimiento. Yo creo que, sinceramente, en el transporte, a nivel global, el mayor problema en el futuro va a ser en el transporte terrestre la falta de conductores. Esto va a ser un problema que ya está siendo, a día de hoy ya está empezando a ser. Bueno, pues nada, con este apocalipsis que va a llegar en unos meses o unos años, despediremos la entrevista. Hostia, la próxima tienes que venir con un báculo o algo así. Separar las aguas o hacer alguna movida, tío, porque vamos. No, lo que tenemos que hacer es una lista de todas las cosas que vamos diciendo, que hemos hecho unas cuantas, y a ver las que hemos acertado, y si nos podemos dedicar al tema de oráculo y demás, o nos tenemos que dedicar a otra cosa. Esto no da pasta, hay que acertar el Euromillones, acertar lo que va a pasar en semiconductores, eso te va a servir para ser opinólogo. Mira, cerramos el círculo de la entrevista. Sí, señor. Oye, pues tío, muchísimas gracias, Carlos. Siempre aprendo un montón contigo, espero que los demás también, pero vamos, y si no aprenden, solo por el rato que hemos estado charlando y lo que he aprendido yo, ya valía la pena, tío. Ha sido, como siempre, un auténtico placer, Jordi. Un auténtico placer y espero que en el futuro sigamos haciendo de estas. Sí, hombre, sí, tío. Yo, ya sabes, trabajamos lo justo, entonces es pillarte a ti, que tú tienes más trabajo, media horita y entrevistarte. Nada, pero voy a echar, tal cual terminemos, voy a echar la Bonoloto, a ver si me toca y ya lo hacemos ya por puro placer. Que así sea. Muy bien. Venga, un abrazote, tío. Un abrazo grande. Hasta ahora. Chao. Adiós.